El superclásico del fútbol argentino con victoria contundente de River. Se empiezan a definir las zonas. Vamos a repasar la fecha 15 del fútbol argentino. Antes de empezar, repasando lo que ocurrió esta semana de copas, ningún equipo argentino en Sudamericana ganó y solamente Central Córdoba y Estudiantes fueron los únicos que ganaron en Libertadores. El cansancio y la competencia empieza a pesar en el plano internacional. En el arranque de la fecha en el Minela, Aldo Civi recibe a Banfield. Recién arrancó el partido, Torres tendría la chance para el primero. En un primer tiempo bastante pobre, no pasaba demasiado, hasta que de una pelota parada Motes pondría el primero. Muy flojo lo de Banfield en general, más le costó cuando estuvo en desventaja. Sin hacer nada muy espectacular, Aldo Civi sufrió poco y liquidaría el partido con gol de Preciado. A los pocos minutos Banfield tendría la más clara para descontar. Llegaría nomás el descuento tras una mano de Cerrago, que Gabito Vega cambió por gol. El gol tampoco inquietó demasiado al Aldo Civi, que se terminó llevando la victoria. Banfield empieza a ver más de cerca el problema del descenso. Ariel Brogi fue despedido de su cargo y Pedro Troglio fue anunciado como su reemplazante. En el siguiente partido, en el nuevo gasómetro, San Lorenzo recibía a Rosario Central. ¿Y por dónde empezar a hablar de lo que fue esta semana para el Ciclón? Su presidente, Marcelo Moretti, fue grabado en una cámara oculta aceptando sobornos para inscribir a jugadores en juveniles. El presidente se defendió acusando de que le están haciendo una cama, inició una causa judicial y pidió una licencia mientras se realiza la investigación. En la sede de San Lorenzo se dio una marcha reclamando por un llamado a elecciones. El mismo caos vivió San Lorenzo dentro de la cancha. Para no extenderme demasiado con el comentario del partido, San Lorenzo intentó dominar e imponer condiciones, pero le faltó juego, tranquilidad, y Central cada vez que se animaba le hacía mucho daño. Orlando Gil fue la figura de San Lorenzo y evitó el gol del canalla en varias ocasiones, que sin jugar a un fútbol muy espectacular, sobre el final se quedaría con la victoria con otro gol de Copetti. En el festejo tiraron una bomba de estruendo que pudo generar algún daño. Rosario Central queda primero en la tabla anual y en su zona, con Independiente debiendo un partido, y se enfrentan en la última fecha. San Lorenzo hace 5 que no perdía y profundiza su mala situación interna. En el cierre de la jornada de sábado, en Alberdi, Belgrano recibe a Argentinos. En el comienzo empezó mejor Argentinos, pero Belgrano le llegó 2 veces, primero un palo de Ubita y otra vez Ubita Fernández para poner el primero. En una jugada que era un claro offside, ya que Jara se corre para dejar pasar la pelota, claramente interviene, insólito lo de los árbitros. Argentino siguió intentando, sobre el final del primer tiempo Vicentini le sacó un tiro a Alan Rodríguez que iba al ángulo. En el comienzo del segundo tiempo rápidamente llegaría el empate con gol de Lescano, gol en el momento justo. Al minuto Molina tuvo la chance clarísima para poner el segundo. Argentino siguió dominando pero dejó de tener claridad. Las más claras serían de Belgrano con una terrible jugada de Celar Rayán, que pegó en el travesaño. Sin dominar, Belgrano fue mucho más peligroso y generó más chances. Al final terminó todo en empate. Argentinos no pudo alcanzar a Boca, pero continúa invicto como visitante. Belgrano ya no tiene chances de clasificar. En el arranque de la jornada de domingo, tuvimos el superclásico del fútbol argentino. En el Monumental, River recibe a Boca. En la previa, ya tuvimos dudas ya que con Cavani y Milton Jiménez lesionados, Gago decidió cambiar el esquema por un polémico 5-3-2 que solo había probado unos minutos ante Belgrano. Gallardo sabía que a un equipo que al comienzo va a tratar de acomodarse y que tiene muchas dudas, lo mejor es salir con todo desde el arranque, y así fue, con un River muy intenso sobre la presión en la salida de Boca, un River protagonista, pero que le faltaba claridad para crear más chances, hasta que un tiro libre lejano de Masto Antuono se clavó en el ángulo, un golazo espectacular. La pelota toma tal parábola que Marchesín piensa que se va a ir y le baja de golpe. Volvemos al esquema de Gago. Yo no creo que poner 5 defensas signifique que te vas a defender. El problema fue lo que hacía Boca cuando tenía la pelota. Los jugadores no tuvieron valentía. Este esquema era para que Boca intente tener la pelota, salir desde abajo,
no revolearla para ver si de alguna manera le quedaba a Merentiel. Boca no daba señales de vida y River quería liquidarlo hasta que de un pelotazo largo de Blanco, ese la fallaría y Merentiel pondría el empate. Había tenido chances para liquidarlo River y casi en la primera que le queda a Boca y la única que le quedó a Merentiel lo empata. A partir de ahí, la búsqueda debía ser clara. Boca debía irse al entretiempo empatando para corregirlo en el vestuario. Lo sabía todo el mundo, menos los jugadores de Boca, ya que Acuña metería un centro pasado, lo encontró solo a Driussi, Marchesín respondió bien y la empujó en el rebote. Un Boca que ni siquiera pudo aprovechar su suerte. Era un regalo de Dios ir empatando con un River que había sido muy superior y ni así lo pudo aguantar. Boca ni siquiera hizo cambios para el segundo tiempo. Gago sostuvo la línea de 5 hasta el final del partido, cuando ni siquiera es su propio esquema. Y puedo llegar a entender que Gago pensó que era lo mejor para este partido. Ahora, cuando vio que no le dio resultados, ¿por qué no volvió a jugar como suele hacerlo? Gago es un tipo muy caprichoso, obstinado. Para mí, en esa decisión hay mucho más de que no quiere aceptar su equivocación y decide morir con la suya en vez de hacer lo que más le conviene a Boca. El segundo tiempo fue mucho más parejo por una cuestión lógica. River fue muy intenso en el primer tiempo y se quedó sin piernas para el segundo, así que le entregó la pelota a Boca. Nada más en el comienzo Zenón se la daría a Ceballos para el empate y definió mal, igualmente parecía adelantado. Boca lo fue a buscar casi sin ideas y muy poco fútbol. Merentiel brilló cuando le dieron espacios, pero cuando tuvo que ser el 9 de área, obviamente que le iba a costar más. Boca era centro tras centro y no podía ganar. Mastantuono tuvo una chance inmejorable para liquidarlo. Ni siquiera es que Boca lo fue a buscar con demasiadas ganas. Se demostró que River es un equipo flojo en defensa y con muy poco, Boca estuvo cerca de empatarlo. Dos atajadas clarísimas de Armani sobre el final. El Millonario sufrió y se terminó de llevar la victoria. La gran diferencia del triunfo estuvo en los técnicos. Pasó casi lo mismo el año pasado. Gallardo lleva con malos resultados, le ganó a Colo-Colo en la Libertadores y ganó en la Bombonera y enderezó el rumbo. River este año no venía convenciendo, sacó un buen empate en Copa, quedó primero en su grupo y ganó el Clásico. Acomodó todo en una semana, porque eso es lo que hace un buen técnico. Minimiza defectos y potencia lo bueno. Todo lo contrario a Gago, que llegaba mucho mejor, pero no confió en sí mismo o en su equipo y lo perdió todo en un partido, hasta su trabajo. Boca es un club en el que se paga muy caro los resultados, y Gago no ganó ningún partido importante en todo su ciclo, y se lo termina castigando por traicionarse a sí mismo. Hace mucho que cada vez que Boca juega en el Monumental va a no perder. Hay un mensaje en el despido de Gago que esto no puede seguir pasando. Gago se queda sin trabajo, siendo el puntero de su grupo y de la tabla anual. En el siguiente partido, en Córdoba, Instituto recibe a Sarmiento. El primer tiempo fue una tras otra de Instituto que no lograba finalizar mejor las jugadas. Lo único que podía hacer Sarmiento era aguantar y casi que no atacaba. La más clara fue un atajadón de Acosta sobre Klimovic y un palo de Luna. En el comienzo del segundo tiempo, prácticamente en el primer ataque de Sarmiento, Elian Jiménez pondría el primero del partido. El gol lo desesperó y empeoró a Instituto, y cuando todo era pánico, lo empataría con gol de Lodico. Sobre el final se excedió en centros, Sarmiento resistió como pudo y se llevó un empate que no le sirve a ninguno porque quedaron fuera de los puestos de clasificación, aunque todavía conservan una mínima esperanza. A la misma hora, en la Fortaleza, Lanús recibe a San Martín de San Juan. En un primer tiempo bastante pobre, San Martín se impuso a su rival, sin tener chances muy claras, pero intentó presionarlo y ser protagonista. La más clara del primer tiempo fue un tiro de afuera de Jaurena, poquito y nada de Lanús, que casi que no tuvo chances. Salió más enchufado para el segundo tiempo y tendría unos buenos 10-15 minutos que le servirían para que Moreno ponga el primero del partido. En el resto del partido el Granate se defendió, incluso San Martín estuvo cerca de empatarlo en algunas ocasiones. Me pareció un partido bastante decente de San Martín y noto una mínima mejora desde que llegó el Pipi.
Es todo lo contrario para Lanús, que si bien ganó y se clasificó, sigue sin dar certezas desde el juego. En el cierre de la jornada de domingo, en el Libertadores de América, Independiente recibe a Riestra. Dos posturas opuestas, Independiente jugando por abajo e intentando asociarse, Riestra con juego largo cargando contra los centrales. En ese juego se impuso Riestra, quien contó con las chances más claras del primer tiempo. A Independiente le costó tener claridad y entrarle por abajo la dura defensa rival. En el comienzo del segundo tiempo, Cabral se armó un jugadón, la picó y la pelota terminó pegando en el palo. Riestra tuvo la suya para ganarlo con Venegas, pero en el segundo tiempo tomó una postura demasiado defensiva. Incluso sobre el final fue expulsado Cabral y ni aún así lo fue a buscar Riestra, que se enamoró del empate. El primer tiempo de Riestra fue de lo mejor que le vi en el último tiempo, no solo defendiendo, sino atacando, yendo a buscarlo. El miércoles jugarán Independiente contra Atlético Tucumán por el partido suspendido de la fecha pasada. Veremos cuándo influye la clasificación. En el arranque de una larga jornada de lunes, en cancha de Arsenal, Barracas Central recibe a Unión. En el comienzo del partido, Barracas tendría una jugada clarísima que terminó con un remate de Ruiz al palo. A los pocos minutos tendría una muy parecida que definía mal Mater. Era una autopista la banda izquierda del Tatengue. Barracas dominaba e intentaba aprovechar las debilidades de Unión, pero sorprendentemente empezaría perdiendo con este golazo de Palacios. El gol no le sirvió a Unión para mejorar, Barracas siguió atacando y llegaría el empate con una poco ortodoxa volea de Candia. El partido fue más parejo en el segundo tiempo, Barracas bajó el nivel, ambos tuvieron jugadas aisladas, parecía que todo terminaba en empate, hasta que tras un gran centro de Ruiz, Bruera le daría la victoria a Barracas, que le da la clasificación. A la misma hora, en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz recibe a Atlético Tucumán. El equipo mendocino venía de meter un muy buen partido ante Gremio, donde por cuestiones de la suerte no lo pudo ganar. En este primer tiempo repitió la misma sintonía, el Tomba lo dominó Atlético y le generó varias situaciones. El gol terminó llegando de la mano de Osmendi de pelota parada. Después de un buen primer tiempo, Godoy Cruz decidió defenderse con la ventaja y entregarle la pelota al Decano, que ya vimos que no le sobran demasiadas ideas. La más clara de Atlético fue directamente una no chance, ya que el Loco Díaz quedaba solo para definir, pero controló mal. El Toma no sufrió mucho el partido y se llevó la victoria, que lo deja en puestos de clasificación a falta de una fecha. Atlético Tucumán es actualmente el club que se iría al descenso por tabla anual, tiene más puntos que San Martín de San Juan, que es el último de los promedios. En el siguiente partido, en 1, Estudiantes recibe a Tigre. En un inicio bastante bueno, el Pincha lograría sus mejores minutos. Palacio se perdería un gol muy difícil de explicar con una pelota que le quedó a Placer y él definió sin fuerza. Fueron 20-25 minutos de buen juego de Estudiantes, de ahí en más poco y nada. El Pincha lo fue a buscar más por urgencia que por juego. La única clara que tuvo en todo el segundo tiempo fue un tiro de afuera de Farías. El Matador venía de flojos partidos, se centró más en defender. En el segundo tiempo se animó más y casi lo gana con Saralegui. Estudiantes lo intentó sobre el final con mucho ímpetu y poco fútbol, pero no pudo, quedó en la cuerda floja de la clasificación. A la misma hora, en Varela, Defensa y Justicia recibe a Racing en un buen primer tiempo de Defensa y Justicia, que lograría imponer su juego. Si bien tampoco generó demasiadas situaciones, fue el claro dominador. La más clara fue un cabezazo de Canavo. En el comienzo del segundo tiempo llegaría la merecida ventaja del Halcón, tras una buena jugada que armaron entre los González, que se metió tras un desvío. Cuando parecía que Racing no tiene respuesta, Defensa estaba tranquilo, aparecería Maxi Salas con un golazo de otro partido. Esa calma y esa paciencia para amagarse a todos dentro del área fue increíble. El Halcón no tuvo respuesta anímica ante el empate de Racing, parecía más cerca de ganarlo, y sobre el final Martirena le daría la victoria tras otra muy buena jugada de Salas. No jugó mal Defensa, pero poco consuelo puede tener después de perder y quedar fuera de los puestos de clasificación. Racing aseguró su clasificación y puede llegar a meterse en el top 4. En el siguiente partido, en Liniers, Vélez recibe a Gimnasia. En un primer tiempo bastante pobre, Gimnasia se impondría al menos desde el control del partido, casi sin inquietar el arco rival.
Lo más destacado del primer tiempo fue un posible penal sobre Silva Torrejón, que se protestó mucho. De lo poco destacable del partido salió de los pies del Pata Castro, que casi marca el primero con un recurso bastante raro. En el partido pasaba poco y nada, era muy aburrido, hasta que De Blasi se mandó un cagadón que terminó un gol de Brian Romero, y casi sin quererlo ni buscarlo, Vélez se encuentra con la victoria. Gimnasia lo fue a buscar sobre el final, Gordon se fue expulsado, y el equipo de Guillermo, que todavía no brilla desde el juego, saca otro resultado que lo deja con mínimas chances para la fecha que viene, y deja sin chances a Gimnasia. En el cierre de la jornada de lunes en el Madre de Ciudades, Central Córdoba recibe a Independiente Rivadavia, un partido donde se juegan cosas importantes y que ambos equipos salieron a buscar. Independiente Rivadavia tendría una clarísima en el arranque, con un travesaño de Fernández, y Central Córdoba un cabezazo de Heredia, una gran atajada de Centurión. A partir de ahí Central Córdoba empezaría a dominar, y mereció meter el primero, pero erró mucho, demasiado. En el comienzo del segundo tiempo Angulo tendría otra más. Villa empezó a activarse, pero le seguía faltando alguien que lo acompañe, que lo busque el espacio. Cuando mejor estaba la lepra mendocina, Studer cometería un insólito penal ante Funes, con un agarrón que literalmente le sacó la camiseta. Perón lo cambiaría por gol, ingresaría Sequeira, que le daría esos pases que Villa necesitaba, y asistiría para el gol de Sartori, y a los pocos minutos Cardillo terminaría poniendo el segundo, para una remontada en una ráfaga de la lepra. Central Córdoba lo fue a buscar con lo que tenía y estuvo cerca. Grandísima victoria de Independiente Rivadavia, le da la clasificación. Central Córdoba depende de un milagro para clasificar. El martes se jugaron solamente 2 partidos, uno de ellos fue Platense contra Talleres. En el primer tiempo Talleres era un poco superior, sobre todo a partir de la velocidad de sus extremos. Primero Rick tuvo la posibilidad de poner el primero, pero Talleres siguió insinuando hasta que Shot de cabeza pondría el primero tras una floja salida de Cosani. El gol despertó a Platense, que empezó a jugar mejor sobre el final del primer tiempo y terminaría teniendo 2 chances clarísimas con Ronaldo Martínez, bien contenidas por Herrera, sobre todo la última. Hasta aquí, Herrera era la clara figura del partido, hasta que en el comienzo del segundo tiempo protagonizaría el blooper de la fecha para el gol del oportunista Mainero. Y en la siguiente jugada, Orsini metería un buen centro para la pirueta de Martínez. Platense dio vuelta el partido en 1 minuto y medio. Minutos después, Orsini tuvo la posibilidad de liquidar el partido, pero la pelota pegó en el palo. Y Talleres, con mucha desesperación, lo fue a buscar. Tuvo chances claras para empatarlo, pero ni en esas ligó. Y como pasó muchas veces en este campeonato, Talleres mereció más, pero cometió muchos errores imperdonables y se quedó sin chances de clasificar. En el cierre de la fecha, en el Marcelo Bielsa, Newell's recibe a Huracán. Un primer tiempo bastante disputado, pero que se jugó más a como quería Newell's. Las chances tardaron en llegar. Colizo tuvo la más clara, pero erró su cabezazo. Sobre el final del primer tiempo, Maroni asistiría a Valentino Acuña para su primer gol en primera. Newell's es un equipo que llega poco, pero siempre es muy efectivo. Poco y nada de Huracán, de sus peores partidos en el campeonato. Sobre el final, Lolo le daría a Newell's una de cal y una de arena. Primero metió el segundo para liquidar el partido, y un minuto después se fue expulsado, perdiéndose la última fecha. Otra nueva victoria del Newell's de logro, inesperado hace un par de meses, pero llega con chances en la última fecha. Esto fue la penúltima fecha, ahora vamos a repasar algunos resultados que se tienen que dar para la fecha que viene. Si Argentinos le gana a Estudiantes, necesita que Boca pierda para ser primero. Si Boca empata y Argentinos gana, se define por diferencia de gol. Newell's, Defensa y Justicia y Central Córdoba todavía tienen chances de clasificar, pero necesitan un mal resultado de Estudiantes. El empate de Estudiantes diría que automáticamente lo clasifica, porque Central Córdoba no lo puede alcanzar, y Newell's y Defensa y Justicia tienen una diferencia de gol muy baja y deberían ganar por varios goles. Recordemos que si quedas top 4, definís de local al menos una llave. Si Racing gana y Huracán y Tigre no ganan, puede terminar hasta tercero. Independiente Rivadavia también lo puede pasar a Tigre, y hasta Barracas también si gana por varios goles. Del otro lado tenemos a Central contra Independiente por el primer lugar. River con un empate queda tercero. Platense necesita ganar y que San Lorenzo pierda para quedar cuarto. San Lorenzo necesita ganar y que River pierda para quedar tercero. Si empata queda cuarto. Godoy Cruz va a cancha de Riestra. Si gana clasifica. Instituto, Sarmiento y Vélez necesitan que el Tomba pierda.
Vélez es el segundo equipo con peor diferencia de gol de todo el campeonato, así que necesita que el Toma pierda y golear. Si Godoy Cruz empata, Instituto es el único que ganando se clasifica. Este es el equipo de la fecha 15 y estos son los cruces a falta de una fecha. Veremos cómo termina todo. Gracias por ver.